Bueno, bienvenidos, hoy a una nueva clase, a dar continuidad en la materia de Derecho del Trabajo. Vamos a desarrollar algunas cuestiones referidas principalmente con la jornada de trabajo, los descansos y toda la problemática de la misma. Bueno, en primer lugar tenemos que saber una de las grandes tensiones que se produjeron y que originaron el derecho del trabajo fue la extensión de la jornada. Tenemos que rememorar algunos antecedentes, principalmente, por supuesto, dentro de las actividades laborales o el trabajo esclavo, el trabajo agrario, por medio del cual la extensión de esa jornada prácticamente era de sol a sol, es decir, que se extendía mientras haya luz. ¿Por qué? Porque era la posibilidad real y cierta de cumplir con esas tareas. En la medida que incipiente la revolución industrial, los trabajadores desplazados del campo hacia los anillos de la ciudad, a los establecimientos industriales que se iban formando para los nuevos procesos productivos, también continuaban con este tipo de metodología de trabajo. Es decir, trataban de mantener, mientras dure la luz, como venían en el campo, cumpliendo las tareas, de manera continuada, extensa. Esto traía por consiguiente de que las jornadas laborales no solamente eran de 8, 10, 12, hasta 14, 16 horas, es decir, había una limitación temporal de la jornada de trabajo. Esto traía por consiguiente distintos perjuicios en el trabajador. En primer lugar, el trabajador vivía solo, única y exclusivamente para el trabajo. Es decir, invertía todo su tiempo, entregaba no solamente la disponibilidad de su fuerza de trabajo, sino prácticamente entregaba toda su vida al trabajo. Dado de que no podía realizar otro tipo de tareas o actividades ajenas, no solamente desde el punto de vista laboral para su fin propio, sino también otras cuestiones como sean sociales, de estudios, familiares, religiosas. Lo que a la vez se sumaba es que la amplitud de la jornada y la falta de limitación traían varias consecuencias perjudiciales en la salud psicofísica del trabajador. ¿Por qué? Debido a un gran cansancio, falta de sueño, problemas que se iban sucediendo y producían enfermedades, accidentes, disminución de la capacidad de producción en los establecimientos. Todas estas circunstancias generaron la posibilidad y la apertura a que diferentes doctrinas vayan exigiendo cambios en el ámbito laboral. Y comenzaron por medio de las jornadas. Es así que vamos a encontrar distintos antecedentes de limitación de las jornadas de trabajo. Y dentro de estas limitaciones tenían como origen distintos planteos. Por un lado, podíamos encontrar desde el punto de vista biológico, es decir, que el hombre necesitaba un descanso. ¿Para qué? No solamente para que no lo afecte a él personalmente, es decir, de que se genere un envejecimiento prematuro, de que sea proclive a enfermedades, o inclusive de que tenga una atención adecuada para evitar accidentes dentro del mismo lugar de trabajo. Pero a la vez también surgían cuestiones culturales propias del ser humano. ¿Por qué? Porque esa persona también tenía una familia, formaba parte de una sociedad, y a la vez esa persona no solamente tenía una esposa, tenía hijos, sino también tenía un rol social. Es decir, a la vez surgían cuestiones religiosas, es decir, no podía, si no había una limitación y un descanso, no podía participar
de actividades religiosas, sociales, políticas. Como consecuencia de esto también planteaban de que el hombre, como ser humano, debería ser el señor del trabajo y no en servicio del trabajo propiamente dicho. Entonces, partiendo de estas bases y estos fundamentos también sumados a cuestiones técnicas y económicas, debido a que el trabajador, al estar cansado y tener jornadas tan extensas, prácticamente no podía rendir adecuadamente. Eso llevó a que en diferentes legislaciones fueron generándose una disminución paulatina de la jornada, entre las 12 horas, 10 horas, y llegando a las 8 horas, como nosotros también fuimos incorporando a nuestro ordenamiento jurídico. Es allí que vamos a encontrar como principio básico la limitación de esa jornada de trabajo. Ya lo podemos encontrar como primera medida dentro de la Organización Internacional del Trabajo, ideado, planteado y acordado por todas las naciones esa limitación de la jornada de trabajo. Y nosotros podemos observar ya en Inglaterra, a mediados del siglo XVIII, XIX, perdón, fueron empezando a plantearse ya la disminución de las jornadas en las 10 horas, también se sumó Francia. Y nosotros, luego del Tratado de la OIT de 1919, donde se generó como primer punto de acuerdo las jornadas de trabajo en 48 horas, en 8 horas, en una jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Y en este sentido también nuestro país fue adoptando este mismo criterio, tomando como base el convenio de la OIT y también una de las primeras normas más importantes, inclusive cuenta con vigencia, que es la Ley de Jornadas de Trabajo, la 1144, que data ya de 1920. Es decir, vamos a ver de que todo este proceso de antecedentes se fue plasmando en los diferentes ordenamientos jurídicos. También podemos destacar que en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, plantea la jornada limitada de trabajo. Esto, como principio fundamental, da la posibilidad a la reglamentación de la jornada. Lo vamos a encontrar también en la Ley de Contratos de Trabajo. Unos datos no menor, también a tener en cuenta, es que la doctrina social de la Iglesia, que fue uno de las columnas vertebrales que dieron origen también al derecho del trabajo, con aquella famosa encíclica Rerum Novarum, en 1891, va a plantear la limitación de la jornada. Y podemos destacar ya ingresando dentro del plano de nuestra ley de contrato de trabajo, vamos a ver ya en el título 9, cuando habla acerca de la duración del trabajo y el descanso semanal, acerca de la jornada de trabajo. ¿Sí? A partir del artículo 196, 197 y siguiente, vamos a ver la descripción dentro del ordenamiento jurídico acerca de la jornada de trabajo. Pero tenemos que tener en claro también ya desde 1929, por medio de la ley 11.544, inclusive por las diferentes normas que reglamentaron la misma, fue generándose un marco normativo muy amplio referido a la jornada de trabajo. Bien. Como primera medida tenemos que tener en claro que la jornada de trabajo es uniforme a todo el ámbito
y a lo largo del país, ¿no? En este mismo sentido, puntualmente el artículo 196 de la Ley de Contrato de Trabajo también viene a sacar una controversia acerca de si las jurisdicciones provinciales podían legislar sobre esta materia. Claramente es una potestad que fue encomendada a la nación y en dicha materia es el Congreso Nacional que tiene la facultad en hacerlo. Por eso vamos a ver de que hubo atisbos de diferentes jurisdicciones provinciales, inclusive podemos recordar hace algunos años atrás la posibilidad de algunas provincias, por ejemplo la provincia de Chaco, que ha legislado y pretendido legislar sobre el descanso dominical. Circunstancia que fue inclusive vetada por quien fuera gobernador en ese momento, da la imposibilidad de hacerlo. Fíjense, en el artículo 196 hace mención, la extensión de la jornada de trabajo es uniforme para toda la nación y regida por la ley 11.544, con exclusión de toda disposición provincial en contrario. Es decir, siempre vamos a encontrar dentro del marco normativo integral de la 11.544 y complementada por la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora bien, dentro de estas circunstancias aclaradas de antecedentes históricos y jurídicos que nos llevan a ver qué es una jornada de trabajo. Vamos a ver que dentro de la jornada de trabajo va a haber un periodo, un tiempo durante el cual el trabajador va a estar a disposición del empleador durante una relación de dependencia, siempre que no pueda disponer su actividad en beneficio propio. Este concepto lo vamos a encontrar descrito en el artículo 197 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces tiene por jornada de trabajo todo el tiempo por medio del cual el trabajador esté a disposición del empleador. Esa disponibilidad significa de que el trabajador puede estar cumpliendo las tareas o no. Esa situación ya lo hablamos en relación a que esa disponibilidad surge como consecuencia al devengamiento del haber. ¿Sí? Cuando el trabajador pone disponibilidad a la vez de cumplir las tareas cuando lo tiene que hacer. Significa de que esa misma jornada de trabajo, cuando hablamos también del tema del salario, del devengamiento, de haberes, es de acuerdo a esa disponibilidad. Por eso que esta jornada de trabajo va a ser esa disposición que va a tener el trabajador. Va a integrar toda esta jornada de trabajo, tanto los tiempos, los periodos de inactividad que obligan a la prestación. Ahora bien, ¿qué elementos tenemos a analizar dentro de una jornada de trabajo? Vamos a ver de que la jornada de trabajo va a estar limitada. Es decir, vamos a encontrar por medio del articulado una limitación. Esa limitación, si seguimos la ley 11.544, nos va a llevar a una limitación de la jornada que va a estar entre 8 horas diarias o 48 horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena, tanto en explotaciones públicas o privadas. Como principio marco general, vamos a encontrar 8 horas diarias o 48 horas semanales. Significa que la limitación no solamente se va a tomar por una jornada, sino a lo largo de la semana. Esto significa que una jornada puede exceder de 8 horas diarias si el cómputo se realiza de manera semanal. Entonces uno puede preguntarse si, mire, la empresa me está exigiendo que cumpla más de 8 horas. Vamos a responder enseguida la pregunta. Como principio general, vamos a tener 8 horas diarias o 48 horas semanales. Significa de que
da la posibilidad que el cómputo sea por jornada o semanalmente. La misma ley lo indica. No dice y, es decir, que tenga que cumplir 8 horas por jornada y 48 horas semanales, sino la posibilidad de o alternativamente. Dentro de esta disponibilidad que el trabajador va a brindar con esta limitación horaria, tenemos que tener en cuenta de que esta circunstancia está fijada por la ley como principio general. La misma tiene un tiempo de trabajo, pero a la vez, vamos a encontrar que esta limitación es máxima como primera medida. Significa de que hay una limitación hacia arriba. No impide a que el trabajador haga una jornada inferior. ¿Está claro? También podemos encontrar jornadas inferiores y proporcionalmente abonadas en menor medida. ¿Sí? Sabemos que hay una posibilidad de hacerlo mediante una modalidad de trabajo. Ahora bien, esto no significa que por medio de un contrato yo puedo pautar jornadas superiores que alteren o el principio de jornada diaria o semanal. Bien, en estas circunstancias tenemos que tener en claro algunas cuestiones. Primero, la distribución horaria siempre va a ser una facultad del empleador. ¿Qué significa? De que el empleador va a establecer las pautas de la distribución de esa jornada de trabajo. Es decir, que puede ser una jornada continua, puede haber intermitencias por medio del cual el trabajador puede trabajar por la mañana, de 8 a 12, puede descansar y volver de 17 a 21 horas. Muy usual en los lugares, quizás en el norte, en nuestra provincia, en provincias limítrofes, en donde quizás las distancias son menores, el calor también impide que se genere una continuidad en la jornada de trabajo, y también van a surgir principalmente las jornadas que van a estar muy relacionadas con las diferentes actividades. ¿Sí? Las modalidades que se pueden dar en una actividad comercial en donde sea un shopping o sean oficinas y que tengan vinculación con grandes centros, puede haber jornadas continuas, pueden haber jornadas intermitentes, como también pueden haber turnos fijos o turnos rotativos. Significa de que el trabajador puede tener turnos fijos, la posibilidad de trabajar de lunes a sábados, con un horario determinado, efectuar sus descansos compensatorios, si es un horario fijo, o si no, un trabajador en actividades puede decir, bueno, mire, usted durante estos próximos 15 días o durante este mes va a cumplir tareas en horarios de 4 a 12 o de 12 a 20 o el turno siguiente. Es decir, podemos ver que en actividades industriales, al ser turnos rotativos en procesos de producción continua, se requiere que los trabajadores estén en disponibilidad de la empresa de acuerdo a los horarios pautados por el empleador. Dentro de este marco, como les estoy mencionando, vamos a tener que analizar situaciones concretas y reales de qué forma estas jornadas de trabajo van a poder llevarse adelante por parte del trabajador. Como principio general, siempre tenemos presente las 8 horas diarias o 48 horas semanales. Como también vamos a complementar estas situaciones. En primer lugar, tenemos que saber de que dentro de la regla general
van a haber excepciones. ¿Sí? ¿Y qué tipo de excepciones podemos encontrar? La misma ley, la 11.544, nos va a mencionar algunas cuestiones. Por ejemplo, trabajos agrícolas. Es decir, sabemos que el trabajo agrícola tiene su limitación de la jornada, pero principalmente se da a las cuestiones propias del día. Entonces, la misma ley excluye de esta limitación en los trabajos agrícolas y ganaderos, como también los servicios domésticos. Más allá de que el servicio doméstico tiene su reglamentación especial y también cumple con una jornada, pero la ley puntualmente en este caso lo establece. Y también tenemos como excepción aquellos establecimientos que trabajen solamente los miembros, por ejemplo, de una familia del jefe. ¿Sí? Entonces, también hay una relación, también hay limitaciones referidas al gerente o al director. Y esto también vamos a encontrar como excepciones propias para tener en cuenta. Bien, ¿qué otras cuestiones tenemos que tener presente? Vamos a ver que esta jornada de trabajo va a estar relacionada con el trabajo diurno. ¿Dónde encontramos y qué alcance vamos a ver? ¿Por qué? Además de las exclusiones, de las excepciones que se van a dar dentro de los casos que les mencionaba, también vamos a ver que siguiendo uno de los decretos reglamentarios de dicha ley, tenemos el decreto 16.115/33, fíjense de esa época, van a hacer mención específicamente en algunas cuestiones propias de la misma. Y vamos a ver también como excluidos a los jefes, a los gerentes, a los directores, a los altos administrativos, a los puestos de vigilancia. Toda esta situación, el personal jerárquico, van a estar excluidos de esta limitación. Otras cuestiones a tener en cuenta referidas a la jornada. Hablamos de la jornada diurna, ¿sí? Entonces, dentro de este marco, vamos a ver de las 8 horas diarias o 48 horas semanales, se van a dar cuando el trabajador cumpla con sus tareas. Y en caso de que la misma sea desde las 6 de la mañana a las 21 horas. Aquí vamos a encontrar lo que es el trabajo diurno, ¿sí? Allí se van a dar estas características de la limitación de la jornada de trabajo. A la vez, nosotros podemos considerar también trabajos nocturnos, que es aquellos que comienzan desde las 22, 21 horas hasta las 6 de la mañana. Y en este mismo sentido, podemos tomar en consideración, por ejemplo, lo que determina la ley de contrato de trabajo en el artículo 200. Y aquí la jornada de trabajo, cuando son trabajos nocturnos, se va a limitar. Es decir, va a establecer que la limitación como principio general del trabajo nocturno va a ser de 7 horas. ¿Sí? De 7 horas, entendiéndose como tal, desde las 21 horas de un día hasta las 6 horas del día siguiente. Entonces vamos a tener, por un lado, la jornada normal y habitual, en trabajo diurno, de 6 horas a 21 horas, una jornada limitada de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Y en caso de que las mismas se tomen como trabajo nocturno, serán de 7 horas,
por jornada. A la vez, tenemos que tener presente de que cuando sean horarios rotativos del régimen de trabajo, por ejemplo, no es de aplicación la limitación de esta jornada. Es en el caso, por ejemplo, que les mencionaba, cuando son trabajos industriales donde tienen procesos productivos continuos, entonces un grupo de trabajadores, por ejemplo, se divide en 3 grupos, por ejemplo, el día, la producción, el proceso productivo continúa, un grupo de trabajadores comienza en un horario de 8 horas, generalmente por la mañana, por la tarde otro grupo y otro por la noche, es decir, y esos turnos van rotando, eso significa turnos rotativos. Y en este caso, la limitación de la jornada por trabajo nocturno no se aplica en trabajos rotativos por equipo. Ahora bien, ¿sí? Tenemos una jornada de trabajo diurna, nocturna, y también vamos a tener una jornada de trabajo limitada para aquellos trabajos insalubres, que debe ser de 7 horas como nocturnos o de 8 horas en trabajo diurno, va a ser de 6 horas. ¿Sí? Esta situación, o 36 horas semanales. Esta situación es muy importante tenerla en cuenta, dado de que con diferencias a la jornada de trabajo diurno y nocturno, el trabajo insalubre no puede realizarse horas extraordinarias, dado que en las otras jornadas, aparte de la limitación de las mismas en 8 horas o 7 horas, o la limitación de las horas semanales, el exceso de horas se paga como horas extraordinarias. En cambio, en el trabajo insalubre no puede, está prohibido realizar mayores jornadas, dado que en el caso de los trabajos insalubres, se trata de proteger al trabajador en su integridad, en la salud, en la psiquis, razón por la cual se prohíbe ampliar su jornada. En cambio, las limitaciones de una jornada normal y habitual, inclusive nocturna, da la posibilidad de que el trabajador pueda realizar horas extras de manera excepcional y limitadas también, limitadas mensualmente. Es decir, una jornada de trabajo no va a poder extenderse más de 3 horas, o a la vez, inclusive, no solamente más de 3 horas, sino también, si seguimos el artículo 13 del decreto reglamentario, que es el 16.115/13/33, vamos a ver que el mismo, que en su momento fue reformulado por un decreto 484 del año 2000, establece claramente la limitación de las horas extraordinarias, diciendo en el mismo que un número de horas suplementarias autorizadas podrá ser superior a 3 horas por día, o 30 horas mensuales, o 200, con esa limitación. Se podrá fijar límites máximos de la prolongación de la jornada. Bien, en estos aspectos tenemos que tener claro, hablar de la limitación de la jornada, de la posibilidad del pago de las horas extras, el pago de las horas comunes. Esta situación tiene, por un lado, implicancias en cuanto a la limitación de la jornada y el pago de esa jornada.
dado que una jornada normal y habitual de 8 horas diarias o 48 horas semanales va a ser la base de cálculo para el salario del trabajador, que va a estar contemplado en un convenio colectivo de trabajo. Esto es muy importante tener en cuenta, porque esa va a ser siempre la base de cálculo. Cuando vamos a observar, por ejemplo, en un convenio colectivo de trabajo, llámese un convenio colectivo de trabajo del empleado de comercio, el 130/75, se va a hacer mención a los diferentes básicos, los ítems que van a ser calculados de acuerdo a ese básico, de acuerdo a las categorías por una jornada completa. Claramente, cuando la jornada es inferior, proporcionalmente va a calcularse el básico. En ese mismo sentido, el salario mínimo vital y móvil es calculado sobre una base de una jornada normal y habitual de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Entonces es importante tener en cuenta que la jornada, además de ser una limitación por los fundamentos mencionados desde el punto de vista ético, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista social, religioso, económico, a la vez tiene una implicancia fundamental para el cálculo del salario del trabajador. Dado que el salario va a estar anclado a la jornada, y en el sentido de que la misma disminuya, va a disminuir el cálculo del salario. Y a la vez, cuando la jornada aumente y se tenga que abonar horas extras, es ahí que el legislador indica de manera clara que el cálculo de las horas extras va a ser superior a una hora común. ¿Por qué? Porque de una manera u otra va a poner una carga superior al empleador a los fines de que no utilice al trabajador en un horario ajeno. Y en caso de que lo quiera hacer, que pague más. Es decir, el cálculo va a tener un recargo del 50% calculado el salario habitual en los días comunes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un valor hora en una jornada normal y habitual de 200 pesos el valor hora, si yo tengo que pagar horas extras, se va a pagar el valor de la hora más un 50% de recargo, es decir, por esa hora de trabajo, en vez de pagar 200 pesos, voy a pagar 300 pesos, es decir, con un recargo de un 50%. Esa es la importancia también que el legislador dice, bueno, usted respete esta jornada de trabajo. En caso que le exija al trabajador, excepcionalmente, con un límite mensual que se lo establece en 30 horas, en caso que lo exceda, pague más esa jornada de trabajo. Cuando esa jornada de trabajo en las horas extraordinarias, en los días comunes, y es un 100% de duplicación, cuando es los sábados después de las 13, domingos o feriados. Dato a tener en cuenta. Y muy importante para el cálculo del salario, el devengamiento del salario del trabajador, de acuerdo a la jornada de trabajo, de acuerdo a sus horas efectivamente prestadas. Bien, esto es importante comprenderlo, conocerlo, reclamarlo, para identificar la base de cálculo salarial del devengamiento de los haberes del trabajador. Va a ser importante tenerlo presente al momento de efectuar algún tipo de reclamo, intimar al empleador a su cumplimiento real y efectivo, y también hacer la base de cálculo para las indemnizaciones en caso de corresponder.
Un tema no menor e importante es de la jornada de trabajo, el modo de la demostración. Esto es un tema también muy importante porque al momento del reclamo de las horas extraordinarias, en caso de que el trabajador quiera realmente plantear un exceso de la jornada para incrementar el cargo de las horas extraordinarias, por un lado podemos encontrar que el empleador esté pagando las horas extraordinarias en exceso, que pueden ser las excepciones, pero en otro caso, claramente es el empleador ocupa más de la hora normal y habitual, excede de 8, 9, 10, 12 horas y no paga al trabajador. Y ahí es que el trabajador debe intimar para que se haga efectiva también esta limitación de la jornada de trabajo. Y es así que el empleador tiene la obligación de tener una planilla de registración horaria, por medio del cual va a indicar en un lugar visible cuál es la nómina de los trabajadores registrados junto con su categoría y la jornada de trabajo y la distribución horaria de la misma, para que a los fines de poder demostrar dicha situación. Comento un caso con un antecedente importante aquí en la... Dos supuestos, por ejemplo, referido a la jornada de trabajo, por medio del cual, en dos instituciones industriales distintas, ¿no? Por medio del cual se generó horas extras, por ejemplo, en una industria que tenía un proceso de trabajo continuo. Y dado a necesidades de la empresa, también se sumaban a propias del trabajador, ¿no? En querer cumplir con más horas para poder ingresar mayor salario. Entonces ahí la limitación. Y había una empresa que quincenalmente, por medio de quincena, superaban inclusive más de las 30 horas. Llegaban a veces hasta 40 horas quincenales. Es decir, llegando a veces a trabajar periodos hasta de 16 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trabajador generalmente en jornadas de 8 horas, cuando ante la ausencia de un compañero de trabajo, la empresa exigía que cubra la jornada del trabajador ausente. Entonces, exigían de que no solamente cumpla con sus 8 horas y después las 8 horas siguientes. Más allá de que a este trabajador se le abonasen las mismas, igualmente había un abuso de parte del empleador en la limitación de esa jornada. En su momento fue planteada una medida cautelar, por medio de un amparo también, una medida autosatisfactiva, la cual fue favorable y exigió a la empresa, dado que inclusive estaban registrados, abonados dicha jornada por esa cantidad de horas. Lo que por vía judicial se exigió a la empresa a que readecúe la jornada de trabajo, no exigiendo mayores horas extras, siempre que hay un principio por medio del cual el descanso entre jornada y jornada no puede ser inferior de 12 horas, por medio del cual se puede inferir de que las horas extraordinarias no pueden ser mayores a 4 horas diarias, ¿sí? Para que pueda brindarse el descanso. Y a la vez va a tener la limitación mensual de 30 horas. Entonces, claramente el juez actuante ha fallado exigiendo a la empresa la readecuación, es decir, por medio de nuevo personal que esté a disponibilidad de parte de la empresa, etcétera, pero que lleve adelante otros medios que solucionen su alta
el ausentismo, enfermedad, etcétera, pero que no pongan al trabajador en obligaciones sin que se le garantice la limitación de la jornada. Otras situaciones también a tener en cuenta es cuando un trabajador puede, también se dieron unos casos en establecimientos aquí, en el cual tenían turnos rotativos de 8 horas diarias, y la empresa planteó cambios de jornadas de 12 horas, con una limitación de 12 horas durante una continuidad de 3 días, con descansos de 2 días, es decir, la propuesta era jornadas diarias más amplias, pero que lograban reunir el promedio semanal. Pero también en estas circunstancias hay que ser evaluada cuando hay un cambio de jornada de trabajo y que puedan llegar a afectar al trabajador. Por ejemplo, esto tenemos que tener presente el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, del ius variandi, también en esa distribución de la jornada que puede llegar a tener el trabajador en la medida en que pueda llegar a afectar no solamente aspectos físicos, psíquicos, su salud, sino también cuestiones sociales, entonces, familiares, emocionales, etc. Es decir, en estos aspectos también hubo casos en los cuales el trabajador puede ser considerado en situación de despido indirecto, dado a que los cambios unilaterales del trabajador referidos a la jornada de trabajo exceden los límites diarios. Temas a tener en cuenta, y principalmente en situaciones reales y concretas que se pueden llegar a plantear. Lo mismo de que esta limitación de la jornada es un imperativo legal de orden público, por medio del cual inclusive las partes de mutuo consentimiento no pueden excederse de las mismas. Es decir, un trabajador que diga, no, yo no tengo problema, a mí no me va a afectar cumplir 12, 15, 16 horas. Y el empleador dice, bueno, yo prefiero que haga horas esto y no contratar a otro trabajador. Es decir, ese acuerdo bilateral también está prohibido. ¿Por qué? Porque para eso hay limitaciones, no solamente en la jornada de trabajo, sino también el ejercicio de la misma, tanto para el trabajador como para el empleador, para que no acuerden arriba de esa jornada. Es decir, en exceso, es un límite máximo que está planteado sobre la jornada de trabajo diaria y semanal, más la limitación de las horas extraordinarias. Bien, aquí mencionamos un poquito toda la normativa referida a la Ley de Contrato de Trabajo, las horas suplementarias, las limitaciones, lo vemos en la 11.544, como también en la Ley de Contrato de Trabajo a partir del artículo 196. Que va a hacer mención a todas estas cuestiones que les fui mencionando. También tenemos que tener presente una situación. El trabajador puede decir, mire, yo quiero cumplir mi jornada normal y habitual, no voy a mi casa. ¿Por qué? Porque tengo mis hijos, quiero ver la televisión, tengo un partido de fútbol, quiero ir a cumplir otras tareas que hacen a mi integridad personal. ¿Sí? El trabajador no está obligado al cumplimiento de horas extraordinarias. Puede cumplir solo y exclusivamente la jornada normal y habitual, salvo cuestiones excepcionales, como por ejemplo que aparece en el 203 de la Ley de Contrato de Trabajo. Allí se da por situaciones, por ejemplo, en casos de peligro o accidentes ocurridos dentro del establecimiento, o por fuerzas mayor, o por exigencias excepcionales de la economía nacional o de la empresa. Es decir,
deben estar debidamente fundamentadas, no como una norma general. Significa de que el trabajador diga, no, mire, yo cumplo mi jornada, lo hago de manera eficiente y quiero que me paguen el salario, devengo el salario por esa jornada y no estoy obligado a aceptar horas extraordinarias. Esto es un principio muy importante a tener en cuenta. Lógicamente que trae por consiguiente, si no hay un debido respaldo y protección gremial, este trabajador puede ser perseguido, puede ser despedido también por decir no a un exceso de la jornada de trabajo. Pero también tenemos que tener presente de que la ley protege y también el trabajador, si quiere hacer uso de la misma, también la autoridad, como las entidades gremiales y también él a título personal, tiene los medios para hacerlos efectivos. Bien, aquí hablamos un poquito sobre la jornada de trabajo. Ahora podemos hacer, vamos a hacer mención a todas las cuestiones que hagan acerca de lo que es el descanso, los diferentes descansos, feriados, vacaciones y las licencias. Vamos a ver como primer medida de que dentro de los fundamentos que habíamos mencionado acerca de la limitación de la jornada, trae por consiguiente la figura de los diferentes descansos, es decir, la posibilidad de que el trabajador genere algún tipo de esparcimiento, genere la posibilidad de poder pernotar, de poder alimentarse, de poder renovar sus energías. Y estas circunstancias se van a dar de diferentes maneras. Por un lado, podemos tener los descansos diarios entre jornada y jornada, ¿sí? Si un trabajador cumple tareas de lunes a sábados, el día lunes al martes y siguientes va a tener la necesidad de poder descansar. Estos días de descanso son necesarios para que pueda llegar a cumplir con estas metas. La jornada de trabajo, estos descansos diarios, es importante que el trabajador cumpla con las finalidades. En el 197, de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando se menciona el concepto de jornada de trabajo, dice, entre el cese de una jornada y el comienzo de otra deberá mediar una pausa no inferior de 12 horas. Ahí encontramos ya el descanso entre jornada y jornada, mínimo de 12 horas. También podemos tener presente algunas cuestiones propias de la necesidad de un descanso no solamente diario, sino también semanal. Y ahí tenemos como principio general el contemplado por medio del cual, claro, una institución que tiene sus orígenes, ¿no? La Ley de Contrato de Trabajo hace mención de un descanso que se da desde las 13 horas del día sábado hasta las 24 horas del día siguiente, es decir, del día domingo. Esto lo toma como un descanso semanal. En principio, el mismo tenía su origen principalmente de los días domingos y no solamente la posibilidad de que la persona, el trabajador tenga su esparcimiento, sino también tenga la posibilidad de participar de las actividades religiosas que se dan días domingos. Participar de la misa. Entonces eso fue uno de los motivos más importantes que derivaron en el descanso dominical. Y que a la vez se extendió
como por parte de antecedentes también y influencias, a que el mismo pueda ser tomado a partir ya desde el día sábado. Nuestro país adoptó un descanso dentro de 35 horas semanal. Como principio general, lo va a tomar desde las 13 horas del día sábado y durante las 24 horas del día siguiente. Pero puede suceder de que dentro de las jornadas de trabajo, él mismo pueda cumplir tareas, día sábado y día domingo. Y el descanso semanal se da los días siguientes, es decir, por ejemplo, el descanso semanal va a partir de esas 35 horas que pueden cumplirse a partir del día martes, del día miércoles. No importa si es el día sábado o domingo, es decir, los descansos semanales, como principio general, la ley hace mención, pero el mismo puede ser cumplimentado en otros días de la semana. Por supuesto que es un descanso compensatorio. Se va a dar la misma duración y en la forma y la oportunidad que fijen de acuerdo a la jornada de trabajo. Durante esta situación, durante este descanso, el trabajador es importante tener en cuenta diferentes situaciones. Los descansos son derechos fundamentales que hacen al trabajador. Los descansos diarios, los descansos semanales, inclusive las vacaciones, no son compensables en dinero. Significa que el trabajador puede reclamar el exceso de esa jornada de trabajo. Pero si el empleador exige cumplir tareas durante ese periodo y no otorga los descansos, es el trabajador que debe exigir las mismas. Si el empleador le dice, mire, acá vos tenés que venir a cumplir de lunes a lunes tareas. No, y el descanso semanal, y el descanso, yo necesito. Bueno, si el empleador así lo cumple, claramente no va a estar debidamente registrado esa jornada, pero es ahí que el trabajador deba ejercer su derecho reclamando de este descanso. Fíjense en este apartado, puntualmente lo dice el artículo 207. Cuando el trabajador prestase servicio los días y horas mencionados, que hay previsión de trabajar, sea por disposición del empleador o por cualquier otra circunstancia, si se omitiera el otorgamiento del descanso compensatorio en tiempo y forma, el trabajador podrá hacer uso del derecho a partir del día siguiente. Usted tiene que notificarlo. ¿Sí? Estará obligado a dar salario el 100% de recargo por esas horas extraordinarias. ¿Está? Pero es allí de que el trabajador deba hacer uso, deba notificar, dado que en caso de dar continuidad no va a poder acumular descansos, sino va a tener que notificar al empleador para ejercer su derecho de descanso. Bien, aquí hablamos de estos descansos semanales, también los descansos entre jornadas y jornadas. Ahora tenemos también que tener en claro algunas cuestiones referidas también a las vacaciones. ¿Qué podemos mencionar acerca de las vacaciones? Aquí también tenemos como requisito fundamental es que se va a establecer una figura muy importante por medio del cual
el trabajador va a poder gozar de un periodo pago por medio del cual el empleador va a tener que otorgarlo a los fines de que pueda lograr un esparcimiento de él, de su familia, por medio del cual se va a hacer un cálculo para poder gozar de esta licencia abonada. Es una licencia ordinaria. Aquí vamos a encontrar un régimen especial que va a establecerse en la ley de contrato de trabajo. Fíjense, a partir del artículo 150 va a describir este régimen. Va a decir, bueno, miren, el trabajador va a poder gozar de un tiempo. ¿Para qué? Para su esparcimiento, de su familia, poder viajar, poder cambiar los ánimos, emprender otro tipo de actividades. Y le va a decir al empleador, usted le tiene que otorgar este plazo de descanso y a la vez pagarle. Y anticipadamente. Dentro de este marco se van a establecer diferentes requisitos para poder acceder al mismo. En primer lugar, vamos a encontrar un sistema que va a gozar de un plazo, la necesidad de tener una antigüedad mínima para acceder al mismo. ¿Cuál va a ser la antigüedad mínima? El 50% de los días hábiles trabajados en el año, como regla general. El sistema va a estar relacionado claramente, la cantidad de días de licencia va a estar relacionado con la antigüedad de ese trabajador en la empresa. Y es así, en el artículo 150 se va a establecer una pauta por medio del cual va a mencionar que el trabajador va a gozar de un periodo mínimo y continuado de descanso anual remunerado. Plantea un periodo mínimo, dado que el empleador puede otorgar más de 3 días de descanso, unilateralmente, por medio de acuerdo o por convenio colectivo de trabajo. Debe ser continuado, es decir, que no se toma como días hábiles, sino días continuos. Y allí que establece estas pautas, es decir, 14 días corridos cuando la antigüedad del empleo no sea los 5 años. Cuando excede los 5 años van a ser 21 días. Y que no excedan de 10 años. Y van a ser 28 cuando siendo mayor a 10 no excede de 20. Y cuando excede de 20 años va a ser 35 días corridos. ¿Sí? Estas van a ser las pautas mínimas para gozar de este periodo de licencia anual ordinaria de las vacaciones. Recuerden entonces de que los días de vacaciones van a estar vinculados con la antigüedad del trabajador. Bien, como requisito, establece el artículo 151, va a indicar por lo menos la necesidad mínima de la mitad de los días hábiles. Si uno toma en consideración aproximadamente los días hábiles con los feriados, puede llegar a ser los mismos, depende de la cantidad y depende del cambio, pero pueden ser entre 300, 301 los días hábiles. Si uno toma en consideración los distintos feriados que hay en nuestro país que van variando, ¿no? A veces de año a año. Es importante tener en cuenta cuando el trabajador no cumple esos requisitos, va a tener una compensación proporcional. Otro de los elementos a tener en cuenta es que siempre las licencias comenzarán a partir del día lunes o el siguiente hábil si fuese aquel feriado. Es decir,
el trabajador va a cumplir tareas, nunca puede empezar unas vacaciones un día sábado, domingo, o el día viernes, sino va a empezar siempre a partir del día lunes o el día siguiente hábil. ¿Por qué? Porque el trabajador sí puede la posibilidad de cumplir tareas hasta el día viernes, entonces puede arrancar esas vacaciones ese fin de semana y de descanso, entonces, para una continuidad. Bien. ¿Cuál es la diferencia importante también a tener en cuenta en las vacaciones? El cálculo. Cuando nosotros hablamos de la jornada de trabajo, la jornada de trabajo se va a calcular en promedio por 30 días. Si nosotros tenemos un salario básico, por ejemplo, para sacar el valor hora, y el salario básico en el mes corresponde a 30.000 pesos, nosotros ese salario básico lo tenemos que dividir por 30 días, que es lo que corresponde los días trabajados del mes. En cambio, si yo, de acuerdo a eso, me va a arrojar, por ejemplo, 1.000 pesos por día, por ejemplo, el valor de una jornada. En cambio, para el cálculo de las vacaciones, yo voy a computar el valor del básico, lo voy a dividir por 25. Significa de que el valor de la jornada inclusive va a ser mayor que una jornada normal. Y ese valor por la jornada, yo voy a multiplicarlo por la cantidad de días que le corresponde al trabajador. Es decir, si a ese trabajador por jornada le va a corresponder 1.200 pesos, yo voy a multiplicarlo por la cantidad de días que le va a corresponder a la vacación. Por ejemplo, si este trabajador tiene hasta 5 años de antigüedad, por ejemplo, tiene 3 años de antigüedad, dijimos, según el artículo 150, el inciso A, le va a corresponder 14 días de vacaciones, ¿sí? Porque es menor a 5. Entonces, si yo quiero calcular cuánto le tengo que pagar por vacaciones, tengo que multiplicar el valor de la jornada, es decir, el salario. Primero tengo que saber cuál es el valor del día. Entonces, si yo, para sacar el valor día, tengo el salario, el básico, lo divido por 25, y me va a salir un valor día, por ejemplo, 1.200 pesos. Y a eso lo multiplico por la cantidad de días de vacaciones que le va a corresponder al trabajador de acuerdo a su antigüedad. ¿Está claro? Volvemos a recapitular esta situación. Si yo tengo que calcular, por un lado tengo que saber cuántos días de vacaciones le corresponden al trabajador. Si es una antigüedad de 5 años, va a corresponder 14 días. Tengo claro que son 14 días de vacaciones. Si es mayor a 5 años y hasta 10 años, son 21 días. Pongamos un ejemplo de un trabajador con 3 años de antigüedad. Entonces le va a corresponder 14 días de vacaciones. Si yo tengo que saber cuánto le voy a tener que pagar por las vacaciones, es un salario va a ser mayor al salario normal. Entonces, si esa persona tiene un básico, por ejemplo, de 30.000 pesos, la jornada normal y habitual va a ser 1.000 pesos. Pero si yo tengo que sacar una jornada de las vacaciones, por día de vacaciones, tengo que multiplicar ese valor. A ver, vamos a hacerlo. Es 30.000 dividido 25, lo que me va a arrojar 1.200 pesos. ¿Sí? Entonces, esos 1.200 para sacar el valor de las vacaciones, yo lo tengo que multiplicar por 14. Van a ser la cantidad de días que va a tener vacaciones. Sería 16.800 pesos. Ese es el valor
el pago de las vacaciones, que inclusive va a tener que figurar en el recibo y que va a tener obligatoriamente que ser abonado antes de su otorgamiento. A tener en cuenta. Entonces, por un lado tenemos que saber cuántos días de vacaciones le va a corresponder al trabajador. Y por otro lado, tenemos que saber cómo va a ser la forma del cálculo del pago de las vacaciones. ¿Sí? Dos cuestiones a tener en cuenta y que claramente se establece su situación. Otra cuestión es a considerar. La época del otorgamiento. La Ley de Control del Trabajo hace mención de que el otorgamiento de las vacaciones normales y habituales va a ser desde el 1 de octubre al 30 de abril. ¿Sí? Y que vas a tener que notificarse por parte del empleador con 45 días de anticipación, obligatoriamente. ¿Sí? Esto es la regla general. Posteriormente también se pueden generar medios o mecanismos convencionales, por acuerdo de partes, y que inclusive las vacaciones tienen que ser continuas, no pueden ser fraccionadas. Esto inclusive puede, por acuerdo de partes, como les mencionaba, o por convenio colectivo de trabajo, también indicarse este tipo de fraccionamiento, la distribución de las vacaciones. Hay ejemplos y hay casos en diferentes convenios colectivos que han sido negociados de esta manera. Esto no quita a que como principio general se establezca durante este periodo y con este tipo de plazo de notificación. ¿Qué genera? Aquel trabajador que no haya sido notificado de sus vacaciones dentro de este periodo, con esa anticipación, puede notificar al empleador que él mismo se va a tomar o va a gozar de las vacaciones durante los días que le correspondan. Es decir, si el empleador no le notifica, el trabajador va a tener que notificarle al empleador diciendo yo no voy a tomar las vacaciones durante este periodo. ¿Sí? Siempre de que el empleador no lo haya notificado. Es decir, si el 15 de marzo no le notificó las vacaciones, el trabajador le puede decir, mire, yo me voy a tomar a partir del 30 de abril los 14 días que me corresponden. ¿Sí? Es un tema también a tener en cuenta, porque el no otorgamiento de las vacaciones durante un año no puede ser compensado económicamente. No puede ser compensado económicamente. Solo forma parte de una liquidación final las vacaciones proporcionales que le corresponden al trabajador. Es decir, si nosotros tenemos que abonar las vacaciones no gozadas, solo pueden ser pagadas en una liquidación final. No puedo yo en un reclamo judicial decir, mire, a mí no me otorgaron las vacaciones en 2018 y 2019 y quiero que me las pague. No, ¿por qué? Porque las vacaciones no son compensables en dinero. Es un derecho del trabajador obligatoriamente, en caso de que no lo otorgue el empleador, es el trabajador que tiene la carga de accionar el efecto cumplimiento. Y solo serán abonables aquellas no gozadas. Es decir, por ejemplo, si un trabajador es despedido en el mes de junio y no gozó de este periodo proporcional que le correspondería a vacaciones, solo por este tiempo pueden ser abonadas las vacaciones. Esto vamos a tratar de la próxima clase, cuando hacemos mención, hablemos un poquito sobre el cálculo indemnizatorio, vamos a generar el marco para el cálculo de las vacaciones proporcionales. Bien, hasta aquí estuvimos hablando un poco de todas estas cuestiones. Yo les dejaría hasta este punto como para no generar un mayor cansancio
Y bueno, cualquier pregunta estoy a disposición y si no, continuamos en la próxima clase. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, vamos a tratar en la próxima jornada, en la próxima clase, de avanzar sobre algunas cuestiones de estabilidad del trabajo, la protección contra el despido arbitrario y ver en la medida de lo posible también el desarrollo de algunas planillas de liquidación y de cálculo administratorio. ¿Mm? Muy bien, muchas gracias por la participación y estamos a su disposición. Hasta luego.